Bien amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video resumen. Hace tiempo que no traigo resúmenes, sin embargo, estas fechas son especiales. Estas fechas son especiales y lógicamente para variar un poquito el contenido del canal, quería traerles un nuevo resumen. En esta ocasión estamos hablando del resumen del programa de Raw del 16 de agosto de 2021, que nos trajo algunas sorpresitas y lógicamente combates confirmados para el evento más perrón del verano. Así que nada, sin más que decir, ponme la intro, señor editor, y ¡vamos allá! Bueno chicos, para empezar tengo que decir que si oyen eco es porque en la habitación que grabo no hay nada que quite el molesto eco. Espero y sepan disculparme. Además, si hablo un poquito más bajo es normal, o sea, estoy grabando esto casi que a las 10 de la noche, lógicamente, porque esto lo tengo que grabar después de que termina Raw. Bien, habiendo dicho esto, comencemos a hablar del programa de ayer. El show iniciaba con el depredador máximo, el asesino de leyendas, Randy Orton, quien ante los cánticos de los fanáticos de OK Bro intentó explicar de una forma no muy convincente por qué le hizo un RKO a Riddle la semana pasada. Hablando de este último, hizo acto de presencia para intentar reunir a los OK Bros, sin éxito por desgracia para Riddle. Después de todo esto salió AJ Styles, el cual se burló de la manera en la cual Randy Orton atacó a su amigo y además un poco de Randy Orton por todo esto de que Riddle le está suplicando como si fuera una novia tóxica, ¿no? Ante esto Riddle no se dejó y retó al Fenomenal a un combate, el cual se dio y fue el combate que abrió la noche. Lógicamente siempre que AJ se sube al ring es significado de calidad y si lo emparejas con alguien como Riddle más aún. Un punto de inflexión del combate fue cuando Randy abandonó a Riddle casi al principio del combate, dejándolo solo y a merced de Omos y AJ, los cuales sabiamente utilizaron esta separación, ¿no? Y aunque Omos no hizo absolutamente nada, no tocó nada, pues dejó suficientemente perdido a Riddle como para comerse un Styles Clash y así perder el combate. Fue un muy buen opener y la historia entre los OK Bros sin duda es lo más entretenido de Raw. Después de esto se nos presenta un resumen de lo que sucedió la semana pasada entre las tres implicadas en el combate por el título femenino de Raw. Después de esto sale Nikki Ash, la cual como siempre da un discurso de superación y lo que siempre hace, ¿no? Sinceramente es una gran luchadora, pero tiene un personaje que no le encaja en lo absoluto, la verdad. O sea, ¿cómo me pones a Nikki en un personaje de superhéroe cuando antes era totalmente lo contrario? Bueno, antes de que el combate entre Rhea y Nikki inicie, se ve un Riddle muy triste. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Ahora sí, inicia el combate. Charlotte está en la mesa de comentaristas faileando cosas. Por cierto, yo eso lo pasé por alto, pero Charlotte faileó dos cosas. Una, el nombre del comentarista que estaba a su lado. Y dos, cuando se iban a comerciales no dejó de hablar, siguió hablando. No sé, un poco chafada nuestra querida Charlotte. Siempre la campeona se ve súper débil en el combate y ya para rematar pierde con un solo Riptide de Rhea Ripley. Mal manejo por parte de los creativos y me da a mí que en SummerSlam habrá otra campeona. Después del combate Nikki se va a atacar a Charlotte y ya que Rhea no estaba haciendo nada, también se suma a la fiesta. Repasan lo que sucedió, la semana pasada entre Jinder Mahal y Drew McIntyre, para después mostrar a un Jinder muy emperrado con sus cómplices y no poder lucirse en los diferentes combates que han tenido contra el Papucho. Después de eso hace entrada nuestro querido mastodonte, el Cemental. Bien Gilbert, ya, no empieces porque después este video acaba muy largo. Antes de esto entrevistan a MVP sobre el cara a cara entre el campeón y el Verga Dorada. Básicamente MVP dijo que el viejete no está listo para el campeón de WWE. Ahora sí, Drew McIntyre se enfrentó ante Bear y Shanky. Una lucha handicap de 2 contra 1. Lógicamente Drew
se sacó la verga y la sacó a pasear porque no le costó absolutamente nada ganarle a estos dos. Y por cierto, tanto que Jinder jode con la bendita espada de Drew, pero la tiene a la par y no la coge. Ganó Drew McIntyre y se planta muy firme de cara a su combate en SummerSlam. En camerinos vemos a Sonya Deville y el calvo favorito de todos hablando de cosas cuando de repente llegó Charlotte Flair a reclamar por el ataque que recibió. Ante esto, Sonya le sugiere tener un combate en equipos contra Nikki y Rhea. Lógicamente no le agradó la idea, pero al final tuvo que aceptar. Pero no tenía compañera, así que pues se fue a buscarla. John Morrison hace entrada para presentar su programa, al estilo del Miz. Moist TV, según el traductor de Google, televisión húmeda. Sí, Moist TV se llamó y su primer y inaugural invitado sería The Miz. John inicia el programa muy feliciano, haciendo bromas, siendo feliz como siempre, pero después cambia drásticamente y le dice al Miz que si estaba fingiendo su lesión. Después llegó Damian Priest para dos cosas: una, para tirarle mierda y amenazar al campeón de los Estados Unidos, y dos, para burlarse del Miz y su supuesta lesión. Eres un mentiroso. El Miz dice que nada es cierto, sin embargo la caga diciendo que hace semanas está bien. Esto no le gusta a Morrison y manda a morir al Miz pautando una lucha contra Damian Priest. El arquero de la infamia se encargó de darle una paliza al Miz, aunque el Miz intentó hacer de las suyas diciendo que estaba lesionado, que no sé qué y no sé cuánto, aunque no le sirvió de nada al final del día. Un punto del combate fue que The Miz intentó hacer trampa con los típicos chunches que tiran agua. Sin embargo, John Morrison se largó del ringside y lo dejó completamente solo para lógicamente dejarlo a la merced de Damian Priest. Damian Priest se lleva la victoria. Por cierto, Sheamus estuvo observando el combate desde la mesa de comentaristas para post el combate dirigir algunas palabras con el puertorriqueño, ya que como remate de la lucha contra el Miz usó la Brogue Kick, que lógicamente es el remate de Sheamus. Y bueno, como vienen ya siendo costumbre, tuvimos algo referente a Eva Marie, su Pokémon, y Alexa Bliss. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Miz y Morrison se encontraron. Lógicamente, el Miz buscando explicaciones. Al final terminaron en buenos términos. Puta madre, pensé que los iban a disolucir, pero me da a mí que no. Bueno, Alexa estaba en su playground haciendo lo que siempre hace. Llegó el Pokémon Doudrop, le quitó la muñeca y la muñeca algo le hizo porque se la dio de inmediato a Alexa. No hay nada más que decir sobre este segmento. Y bueno, recordemos que estamos en la segunda hora porque se viene el relleno a muerte, hermanos. Otra semana más, otra semana más, T-Bar se enfrentaría a Mace. La verdad no sé qué pretenden con esto, pero qué sueño da ver esta mierda. Ganó el ídolo de Arabia con un paquetito, no hay más que comentar. En el micrófono estaba Omos y entre muchas de las cosas que dijo, se refirió al Apex Predator diciendo textualmente que iba a matar a Randy Orton y con ello a los RK Bros. Para iniciar con pie derecho en la tercera hora, Randy nos daría un combate ante el rascacielos Omos. No fue la gran cosa, lógicamente, y además el combate terminó por descalificación. ¿Cómo no? Pero bueno, lo interesante es que después de la paliza que le estaban dando a Randy, salió Riddle a ayudarlo. Y ante esto, a Randy no le quedó más que aceptar la reunión de RK Bro. Es una relación un poco tóxica entre estos dos, Y Riddle con la emoción retó a AJ Styles y Omos a una lucha por los campeonatos en pareja de Raw en SummerSlam. Y pues se la dieron, lógicamente. Grande Riddle. Nos siguen torturando con el tema de Karrion Kross y Jeff Hardy. La verdad, a mí no me genera ningún tipo de interés. O sea, yo no sé qué ganan poniendo a Karrion Kross en Raw, pero bueno. Ahí está. Karrion Kross atacó a Jeff Hardy en el backstage mientras estaba haciendo una entrevista. Hizo su entrada. Jeff Hardy hizo su entrada. Dieron un combate de unos 3 minutos y ganó Karrion Kross como siempre. No sé. Yo creo que poco a poco se están encargando de matar a NXT. Bueno, lo que sigue no lo voy a comentar mucho. Solo escuchen el sonido de esto y vamos a lo siguiente. Bueno, y se nos venía una de las cosas entretenidas de este programa de Raw. Reggie y su título 24/7.
Reggie estaba en el parque todo feliz, respirando el aire puro del parque. Sin embargo, tenía así a dos personitas que no dejan de joder con ese campeonato, y lógicamente son R-Truth y Akira Tozawa, los cuales querían quitarle el título, pero son tan bobos que se pegaron entre ellos mismos. ¿Por qué me persigue la desgracia? Y bueno, se viene el combate, bueno, el último combate de hecho de esta noche, y era el combate entre Rhea y Nikki versus Charlotte y una rival misteriosa. Dicha rival misteriosa era Nia Jax. No sé. Me esperaba, no sé, un regreso de alguien, pero Nia Jax. Lógicamente fue un combate súper aburrido que a nadie le importaba. Duró muy poco, además. Ganó Charlotte. No sé, mucho texto. Después de esto, AJ opina sobre su lucha en SummerSlam y dice que no le da ni 5 días para que Randy Orton vuelva a traicionar a Riddle. No sé yo, Bueno, entra el Hall of Famer Goldberg con una ovación supremamente grande para hacer el cara a cara. Goldberg habla sobre el ataque que le hizo MVP a su hijo hace unas semanas. Además, creo que habló algo de su retiro, que lo quiere hacer contra su hijo, no sé. Bueno, apareció Bobby MVP y básicamente MVP le tiró flores a Lashley diciendo que es mejor que el Verga Dorada en todos los sentidos. Goldberg no se quedó callado y respondió a todo esto con la siguiente palabra. That's bullshit. Después de esto se fueron a los putazos, una lanza por parte de Goldberg, y así terminó el segmento, y literalmente así terminó el programa del día de hoy de Raw. El Raw previo a SummerSlam. Bueno, mi opinión sobre este show es que la primera hora creo que estuvo bien, o sea, creo que estuvo entretenida dentro de lo que cabe, pero de la segunda hora en adelante se fue al carajo todo. Siempre lo mismo con Raw. La primera hora la empiezan medianamente bien y ya la segunda hora se vienen a pasear en todo. No sé, mucho relleno en la segunda hora y es completamente innecesaria, pero bueno. Los de USA Network seguramente se están fajando con los anuncios que ponen los cabrones. Pero bueno, chicos, espero les haya gustado este video. La verdad, cuesta hacerlos, pero se siente bien cuando se hacen y se terminan más que todo. Sin nada más que decir, me despido y espero que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Have it